Con la muerte de Diana, el mundo perdió algo más que una princesa. Perdió un símbolo de gracia, compasión y resistencia. Pero tras el luto mundial, su hijo menor, el príncipe Harry, no era más que un niño de 12 años, destrozado por una pérdida que no acababa de comprender. Usted no creía que ella estaba muerta. Durante mucho tiempo, me negué a aceptar que se había ido. A lo largo de los años, Harry ha cargado con ese dolor como una sombra, y ahora, a sus 40 años, descorre la cortina y rompe el silencio sobre lo que realmente ocurrió tras la trágica muerte de su madre. El príncipe Harry se sincera sobre la muerte de Diana. La trágica muerte de la princesa Diana, el 31 de agosto de 1997, desencadenó una oleada de teorías conspirativas. Una de las más sensacionalistas es que el príncipe Carlos estaba detrás de un accidente planeado para acabar con ella. Según esta teoría, su coche fue saboteado para provocar un fallo en los frenos y una herida mortal en la cabeza, despejando así el camino para que Carlos volviera a casarse. La historia se disparó en 2003, cuando Paul Burrell, antiguo mayordomo de Diana, reveló una nota que ella había escrito en 1993, en la que expresaba su temor a que su marido orquestara un complot de este tipo. La vida de Diana siempre estuvo en el punto de mira de la opinión pública, y su accidentado matrimonio con Carlos no facilitó las cosas. Esa nota no fue su única expresión de preocupación. En octubre de 1995, dijo a su abogado, Lord Mishcon, que fuentes fidedignas le habían advertido de planes para apartarla a ella y a Camila para que Carlos pudiera casarse con Tiggy Lege Burke. Era un temor serio, sobre todo entonces, cuando la Iglesia anglicana no permitía que los divorciados se volvieran a casar, al menos hasta que se modificó la norma en 2002. Las investigaciones oficiales sobre la muerte de Diana, llevadas a cabo por las autoridades británicas y francesas, concluyeron que el accidente de París fue un trágico accidente. En 1999, una investigación francesa culpó al conductor, Henri Paul, que resultó estar ebrio, y a los paparazzi que perseguían el coche. Mientras el mundo intentaba dar sentido al trágico accidente en el que murieron la princesa Diana, Dodi Fayed y Henri Paul, una afirmación desconcertante empezó a empañar la historia oficial. Los informes sobre los niveles de alcohol en la sangre de Henri Paul no parecían coincidir con la serenidad con la que aparecía en las imágenes de CCTV del Hotel Ritz aquella noche. Henri Paul, jefe adjunto de seguridad del Ritz, tenía una sólida reputación de sereno y profesional. Aquella fatídica noche, las imágenes de las cámaras de seguridad le mostraban interactuando con el personal y los clientes del hotel, con aspecto tranquilo y bajo control. Nada en su comportamiento hacía pensar que estuviera borracho, y menos aún que hubiera triplicado el límite legal francés, como afirmaron más tarde los análisis toxicológicos. Los investigadores franceses basaron sus conclusiones en las muestras de sangre tomadas tras el accidente, que mostraban niveles de alcohol alarmantemente altos. Sin embargo, muchos se preguntaron cómo alguien que aparecía tan bien vestido en las imágenes podía estar tan ebrio. Mohamed Al-Fayed, decidido a descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo Dodi, contrató a un patólogo británico para que cuestionara los resultados. Este experto puso en duda la fiabilidad de los análisis de sangre, argumentando que podrían no reflejar el estado real de Paul en ese momento. Para contrarrestarlo, las autoridades francesas realizaron una tercera prueba, esta vez con líquido vítreo del ojo de Paul, un método más preciso en medicina forense. Los resultados confirmaron la elevada tasa de alcoholemia y revelaron la presencia de antidepresivos en su organismo. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Tanto la familia Fayed como la de Paul señalaron el fuerte contraste entre la aparente sobriedad de Paul ante las cámaras y los informes toxicológicos. Algunos expertos ofrecieron explicaciones, como Robert Forrest, un patólogo forense, que sugirió que el posible historial de consumo excesivo de alcohol de Paul podría haber aumentado su tolerancia al alcohol, haciéndole parecer más sobrio de lo que realmente estaba. Aunque plausible, esta teoría no acalló del todo las críticas. El misterio se profundizó con otro giro. Se encontraron niveles inusualmente altos de monóxido de carbono en la sangre de Paul. Los teóricos de la conspiración se lanzaron sobre este hecho, argumentando que tales niveles le habrían incapacitado para conducir, lo que implicaba que algo más siniestro estaba en juego. Dos pruebas de laboratorio francesas arrojaron resultados diferentes.
Una indicaba un nivel de saturación del 12,8% y otra del 20,7%. Si los niveles de monóxido de carbono de Paul eran realmente tan altos como algunos especulaban, hasta el 40%, no habría podido funcionar y mucho menos conducir. Los investigadores sugirieron en 1999 que el monóxido de carbono podría proceder del gas liberado por los airbags del coche, pero expertos como el Dr. Murray McKay descartaron esta idea. Los airbags no contienen monóxido de carbono. En su lugar, apuntó a factores cotidianos, como el tabaquismo de Paul, como explicación más probable. La polémica dio un nuevo giro en 2006, cuando surgieron rumores de que las muestras de sangre analizadas ni siquiera pertenecían a Paul, sino a una víctima de suicidio. Las autoridades francesas ordenaron pruebas de ADN que confirmaron que las muestras eran de Paul, pero incluso esto se cuestionó más tarde durante la investigación británica de Diana. El juez de instrucción, Scott Baker, reconoció problemas con las pruebas de ADN, dejando al jurado con las preguntas sin respuesta. Otra de las teorías más descabelladas fue que Diana estaba embarazada de Mohamed Dodi Fayed y que ambos estaban a punto de anunciar su compromiso. Es una historia jugosa, sin duda, pero como la mayoría de los buenos cotilleos, está impregnada de polémica y mucha especulación. El padre de Dodi, Mohamed Al-Fayed, no dudó en apoyar esta teoría. Afirmó que Diana y Dodi planeaban hacer público su compromiso el 1 de septiembre de 1997, pocos días después del fatal accidente de París. Al-Fayed no se contuvo al afirmar que la clase dirigente británica, incluidos los príncipes Felipe y Carlos, no podían soportar la idea de que Diana, la madre del futuro rey, se casara con un musulmán egipcio. Estaba convencido de que esa supuesta intolerancia era motivo suficiente para que una conspiración acabara con ellos. Pero cuando la policía británica se involucró en su investigación, la operación Paget encontró 0 pruebas que respaldaran estas afirmaciones. Según ellos, un anuncio de compromiso de alguien como Diana no era el tipo de cosa que se prepara sin más, sino que requería una preparación importante, y no había señales de ello. Esa falta de preparación fue una razón importante por la que los policías descartaron toda la teoría. También había imágenes de CCTV del día anterior al accidente que mostraban a Dodi saliendo de la joyería Repossi, sin nada más que un catálogo, ningún anillo a la vista. El joyero, Alberto Repossi, afirmó al principio que Dodi había puesto un anillo en el dedo de Diana en Saint-Tropez, pero más tarde, bajo presión, admitió que había recibido papeles legales de Al-Fayed. Para complicar aún más las cosas, el propio Mohamed Al-Fayed compró el anillo después de la muerte de la pareja, lo que arroja aún más dudas sobre la historia del compromiso. Luego está lo que la propia gente de Diana tenía que decir. Su hermana, Lady Sarah McCorquodale, declaró que Diana describió su relación con Dodi como un terreno pedregoso. Sus amigos, Paul Burrell, Lady Annabel Goldsmith y la consejera espiritual Rita Rogers, lo corroboraron. Diana no buscaba matrimonio, e incluso bromeó con Goldsmith. Necesito el matrimonio como un sarpullido en la cara. No puede ser más claro. En cuanto a las afirmaciones de embarazo, tampoco se sostienen. John McNamara, un exdetective de Scotland Yard que trabajaba para Al-Fayed, dijo que no encontró pruebas de que Diana estuviera embarazada. La investigación oficial también lo corroboró, diciendo que no había pruebas médicas creíbles de un embarazo. Para complicar aún más las cosas, entró en juego la anterior relación de Diana con el cardiocirujano Hasnat Khan. Ella se había planteado seriamente casarse con él, y la familia real no parecía tener ningún problema al respecto. Khan dijo más tarde que no creía que la realeza o el gobierno se preocuparan por su relación con Diana. Paul Burrell incluso sugirió que Diana seguía colgada de Khan en el momento de su muerte, lo que hace difícil creer que fuera tan en serio con Dodi. No olvidemos la cronología. Diana y Dodi se conocieron 47 días antes del accidente y solo pasaron 23 días juntos. Apenas es tiempo suficiente para saber cuál es el café favorito de alguien, por no hablar de planear un compromiso o tener un bebé en camino. La corta duración de su relación hace que todo parezca más una exageración que una realidad. Sin embargo, el padre de Dodi afirmó que el cuerpo de Diana fue embalsamado justo después de su muerte para encubrir un embarazo. Sí, Al-Fayed dijo que no era una coincidencia, sino parte de un gran plan para ocultar la verdad. Al-Fayed
hizo pública esta teoría en mayo de 2001, durante una entrevista con el Daily Express. Según él, el embalsamamiento fue precipitado y no autorizado, un movimiento deliberado de fuerzas poderosas que no podían permitir que el mundo supiera que Diana esperaba un hijo de Dodi. Para él, no era solo una teoría, era un hecho. Para llegar al fondo de todo este ruido, la Policía Metropolitana Británica puso en marcha la operación Paget, investigando todos los rumores que rodeaban la muerte de Diana. Como parte de su trabajo, analizaron la sangre previa a la transfusión encontrada en el Mercedes siniestrado donde había estado Diana. ¿Los resultados? No había rastros de HCG, la hormona que habría indicado un embarazo. Esto supuso un duro golpe para las afirmaciones de Al-Fayed. La autopsia del cuerpo de Diana contó la misma historia. El doctor Robert Chapman, que realizó la autopsia, dijo que no había signos de embarazo. John Burton, ex forense de la Casa de la Reina, también lo corroboró. En 2004, declaró a The Times que había examinado personalmente el vientre de Diana y no había encontrado indicios de embarazo. Además, los amigos íntimos de Diana revelaron que ella tomaba anticonceptivos y que su ciclo menstrual era regular antes de su muerte. Sin embargo, Al-Fayed no se echó atrás. Llegó a decir a su personal que difundiera la noticia de que Diana y Dodi habían estado en una villa de París de su propiedad, supuestamente eligiendo una habitación para el bebé. Pero esta historia se desmoronó rápidamente. Reuben Murrell, un guardia de seguridad de la villa, contó la verdad. Dijo que la visita de la pareja fue muy breve, menos de 30 minutos, y que no hubo diseñadores de interiores ni preparativos para el bebé. Incluso tenía imágenes de CCTV que lo demostraban. Esto no le sentó bien a Al-Fayed, quien, según Murrell, le presionó para que guardara silencio. Murrell acabó renunciando y se enzarzó en una pelea legal con Al-Fayed por todo el embrollo. Esta declaración de embarazo y el drama del embalsamamiento también fueron objeto de atención en documentales como La conspiración de Diana, de Channel 4. El médico investigó la historia de Al-Fayed y descubrió lagunas, como las falsas afirmaciones del personal sobre las visitas de Diana y Dodi a la mansión. Resulta que el mayordomo que supuestamente los guió ni siquiera estaba allí ese día. Los críticos se apresuraron a denunciar los retrasos de Al-Fayed en revelar estas bombas. Incluso Scott Baker, el forense encargado de la investigación de Diana, no se lo creía y se preguntaba por qué Al-Fayed había esperado más de 3 años para dar la cara. El momento no cuadraba y suscitaba dudas sobre sus verdaderas motivaciones. Al final, las investigaciones oficiales echaron por tierra las acusaciones de embarazo y encubrimiento. Pero seamos realistas. El dramatismo de estas teorías sigue dando que hablar. Dado que ninguna de estas afirmaciones ha sido certificada o confirmada como cierta, la gente se ha centrado en las reacciones de la familia real a la muerte de Diana. La reacción real a la muerte de Diana. Tras la trágica muerte de la princesa Diana, el mundo se sumió en el dolor. La princesa del pueblo no era solo una miembro de la realeza, era un icono mundial que había tocado millones de corazones. Su repentino fallecimiento fue como un mazazo que dejó a la gente destrozada. Naturalmente, todos los ojos se volvieron hacia la monarquía británica, esperando consuelo y solidaridad. Pero, en lugar de eso, silencio. El silencio inicial de la reina Isabel sacudió a la gente de mala manera, desatando una tormenta de críticas. Mientras la nación lloraba, la reina Isabel permaneció escondida en el castillo de Balmoral con los hijos del príncipe Carlos y Diana, Guillermo y Harry. Los miembros de la realeza prefirieron guardar el luto a puerta cerrada, pero el público no lo aceptó. Los titulares de portada gritaban: ¿Dónde está nuestra reina? Y su pueblo está sufriendo. Háblenos, señora. La gente estaba dolida. Sentía que la monarquía les había dejado colgados en un momento de angustia colectiva. El 4 de septiembre de 1997, la reina salió por fin de Balmoral para ver la montaña de ofrendas florales a Diana. Pero, seamos realistas, no fue suficiente para calmar la frustración que se respiraba en las calles. Al día siguiente, llegó a Londres y se dio un paseo por las afueras del Palacio de Buckingham, donde se acumulaban más homenajes. Esa misma noche, se dirigió a la televisión con un discurso poco frecuente y sincero, dirigiéndose a la nación como vuestra reina y como abuela. Entregó flores a Diana, elogiándola por ser una mujer extraordinaria y una madre abnegada para Guillermo y Harry. Aquel discurso fue diferente. Fue el inicio de un cambio,
un paso que empezó a remendar la creciente tensión entre la monarquía y el pueblo. Pero no fueron solo sus palabras las que dejaron huella. En el funeral de Diana, la reina Isabel hizo una declaración sin siquiera hablar. Al paso del féretro de Diana, la reina inclinó la cabeza. No se trató de una inclinación rápida, sino de una reverencia profunda y deliberada que lo decía todo. Incluso The Washington Post señaló: la mujer acostumbrada a ser inclinada por el mundo bajó ahora la cabeza y honró humildemente a la princesa. Ese simple acto de respeto y humildad habló más alto que cualquier discurso. La trágica pérdida de la princesa Diana en 1997 fue un duro golpe, especialmente para sus hijos, los príncipes Harry y Guillermo. Jóvenes, y ya bajo la lupa de la opinión pública, se vieron obligados a llorar la muerte de su madre ante la mirada del mundo entero. Con el paso del tiempo, las preguntas sin respuesta sobre cómo murió Diana no hicieron más que crecer, empujando a ambos hermanos a considerar la posibilidad de investigar la verdadera historia detrás de su trágico accidente. Los sentimientos de Harry ante esa pérdida son muy crudos. Ha contado cómo su padre, el príncipe Carlos, le comunicó la noticia de la muerte de Diana en el castillo de Balmoral. Sentado a los pies de la cama de Harry, Carlos dijo: «Mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche». Pero en lugar de ofrecer consuelo, Harry se sintió abandonado, sin nada más que el peso del momento y un padre que no podía ofrecerle el apoyo emocional que necesitaba desesperadamente. La falta de un abrazo de Carlos en ese momento perduraría en la memoria de Harry durante años. A medida que crecían, Harry y William no podían ignorar los susurros y las dudas persistentes sobre la muerte de su madre. La versión oficial, un accidente provocado por un conductor ebrio, y la persecución de los paparazzi, no les gustaba a ninguno de los dos. Las preguntas sin respuesta seguían acuciándoles, y ambos se plantearon reabrir la investigación en busca de la verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. Pero, como era de esperar, la familia real no estaba de acuerdo. La monarquía valora su imagen y mantener las cosas en orden, y una investigación solo traería más caos. Desenterraría recuerdos dolorosos y los dejaría expuestos al escrutinio de los medios de comunicación. Durante años, el príncipe Harry reprimió sus emociones, mostrando un duro exterior para ocultar la agitación interior. No fue hasta 2017 que se abrió públicamente sobre lo profundamente que esta pérdida afectó a su salud mental. En una cruda entrevista con The Daily Telegraph, Harry reveló que pasó casi 2 décadas huyendo del dolor por la muerte de su madre. Describió esos años como un caos total, en los que estuvo peligrosamente cerca de un colapso mental. Admitió que estuvo muy cerca de sufrir un colapso total en numerosas ocasiones mientras intentaba navegar entre el dolor abrumador, las ideas erróneas de la opinión pública y el peso del circo mediático que le rodeaba. En un momento dado, se dio cuenta de que no podía seguir fingiendo que todo iba bien. «Mira, de verdad que tienes que enfrentarte a esto. No es normal pensar que nada te ha afectado», le dijo. Ese fue el punto de inflexión. Para liberarse de años de emociones enterradas, Harry dio el valiente paso de buscar ayuda profesional. La terapia se convirtió en un salvavidas, un espacio seguro donde podía ser escuchado sin ser juzgado. Te sientas en el sofá y dices: «Escucha, en realidad no necesito tu consejo», y te desahogas, cuenta Harry, que describe las sesiones como transformadoras. El boxeo también se convirtió en una válvula de escape para Harry, ya que le proporcionaba una forma física de liberar la ira y la frustración acumuladas. Harry atribuye a este deporte el haberle sacado de una situación peligrosa. Todo el mundo decía que el boxeo es bueno para la salud. Y eso me salvó de verdad, porque estuve a punto de pegar a alguien. A través de estos pasos de curación, Harry no solo se hizo más fuerte, sino que también encontró un nuevo propósito. Se lanzó a un trabajo significativo, apoyando causas cercanas a su corazón y que podían marcar una diferencia real. Su participación en la campaña de salud mental Heads Together, junto a Guillermo y Kate, reflejó su compromiso de romper el silencio en torno a los problemas de salud mental. Lo que hizo aún más impactante el viaje de Harry fue su divergencia con el enfoque habitual de la familia real. Diana, su madre, marcó la pauta al hablar abiertamente de su lucha personal contra la depresión posparto, la bulimia y las autolesiones. Harry siguió su ejemplo, con el objetivo de inspirar a otros a enfrentarse a sus propios problemas de salud mental sin avergonzarse. Mientras el mundo se centraba en la familia real tras la muerte de Diana,
El entonces príncipe Carlos no se libró del drama como principal sospechoso. Analicemos su reacción durante ese periodo. El rey Carlos y Camila hoy. Cuando saltó la noticia de la muerte de la princesa Diana, todas las miradas se volvieron hacia el entonces príncipe Carlos, que se encontró en medio de una tormenta para la que no estaba preparado. El dolor de la nación fue abrumador, pero también lo fue la culpa que muchos le señalaron directamente. La reacción de Carlos a la muerte de Diana fue una mezcla de dolor, presión y lucha por manejar el intenso calor público. En el centro de este lío estaba Camilla Parker Bowles, que más tarde se convertiría en la reina Camilla. Desde el primer momento, Diana pudo sentir la sombra de Camila planeando sobre su matrimonio con Carlos. La tensión era real. Diana y Carlos no salieron mucho antes de comprometerse en 1981. Solo se vieron 13 veces antes de que él les propusiera matrimonio. Fue un torbellino, pero Diana no tardó en darse cuenta de que no era la única que Carlos tenía en mente. Camila, que llevaba en el armario desde principios de los 70, seguía siendo una parte importante de la vida de Carlos, y eso era algo que Diana no podía ignorar. Ella dijo célebremente: «Éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado». El drama entre Diana y Carlos por Camila fue intenso. Christopher Anderson, en The Day Diana Died, calificó su matrimonio de espectacular choque de trenes, con la pareja constantemente en desacuerdo, especialmente por Camila. Sus discusiones eran épicas, y la salud mental de Diana se resintió gravemente, luchando contra la bulimia e incluso contemplando el suicidio en un momento dado. Aunque la pareja aparentaba ser un cuento de hadas, la realidad era mucho más oscura. Diana tenía su propio dolor, y la gente cercana a ellos lo sabía. Ingrid Seward, editora de la revista Majesty, contó que Diana había deseado que el público viera las cartas de amor que Carlos le enviaba, con la esperanza de que eso demostrara que en algún momento estuvieron realmente enamorados. Pero el fantasma de Camila siempre estaba ahí, haciendo que a Diana le resultara difícil aferrarse a cualquier sentimiento de felicidad. Ni siquiera los nacimientos de sus hijos, el príncipe Guillermo en 1982 y el príncipe Harry en 1984, curaron del todo la ruptura. Hubo momentos de cercanía, pero fueron breves. Diana contó que Carlos se sintió decepcionado cuando nació Harry, un hijo en lugar de la hija que esperaba, y ese momento rompió algo en su interior. En 1992, Diana y Carlos habían terminado y se separaron públicamente. Sin presiones, encontraron la manera de trabajar juntos por el bien de sus hijos, pero ambos siguieron adelante. Diana encontró la paz con Dodi Fayed, mientras que Carlos acabó volviendo con Camila y se casó con ella en 2005. Guillermo, el hermano mayor, tenía dudas sobre Camila desde pequeño, y a medida que crecía, esas dudas se convirtieron en verdaderas preocupaciones sobre su lugar en la familia. Luchaba con sentimientos de confusión y culpa, tratando de dar sentido a todo, especialmente con la mirada pública siempre atenta. Harry, en cambio, era conocido por ser más directo. Cuando conoció a Camila, no le entusiasmó. Fue un momento tenso para él, pero estaba tratando de lidiar con la realidad de la relación de su padre. Harry compartió más tarde cómo Camila no parecía interesada en establecer un vínculo con él, viéndolo más como el repueli. Ranitri se expuesto que como el heredero, lo que hizo que todo se sintiera más distante. La conversación de los hermanos con Carlos no fue fácil. Le dijeron que estaban de acuerdo con su relación con Camila, pero le rogaron que no se casara con ella. Fue una súplica emotiva, que demostró lo profundamente afectados que seguían por la muerte de su madre y su propio sentido de la lealtad. Antes de su trágica muerte, Diana había empezado a aceptar la relación entre Carlos y Camila. Le dijo a Guillermo: «Cuando encuentras un amor verdadero y profundo como ese, es algo precioso». Para Diana, este fue un cambio importante. Había sufrido por el papel de Camila en su vida, pero hacia el final pareció aceptarlo. Como describe Tina Brown en The Diana Chronicles, Carlos estaba ceniciento y tembloroso cuando se enteró de la noticia. El peso de todo aquello le golpeó con fuerza. Lanzó un grito de dolor, un grito crudo y real. El personal del palacio lo encontró desplomado en un sillón, incapaz de contener las lágrimas, mientras intentaba procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero incluso en ese momento, Carlos sabía cómo reaccionaría la opinión pública. La culpa recaería sobre él y la familia real, y sintió esa presión con intensidad.
Pero más allá del caos mediático, estaba la realidad de su papel como padre. Tenía que estar ahí para sus hijos, Guillermo y Harry. Harry recordó más tarde cómo a su padre le costaba mostrar emoción, pero aún así le puso una mano reconfortante en la rodilla y le dijo: «Todo va a ir bien». Fue un momento de tranquilidad que se sintió vacío ante tanta pérdida. La familia real, a pesar de su dolor, asistió junta a la iglesia de Crathy Kirk, cerca de Balmoral, tratando de encontrar algo de consuelo en la tradición. Carlos tomó entonces una medida que desafió los deseos de la reina Isabel. Insistió en utilizar un avión real para viajar a París con las hermanas de Diana, Lady Sarah McCorquodale y Lady Jane Fellows. Este acto fue audaz y mostró una faceta de Carlos que parecía más comprometida con honrar a Diana en la muerte de lo que lo había estado durante su accidentado matrimonio. Cuando vio el cuerpo de Diana en el Hospital Pitié-Salpêtrière de París, quedó claro lo profundamente que le afectó la pérdida. Los testigos dijeron que parecía como si le hubieran golpeado. El peso de todo aquello era demasiado para soportarlo. Mientras el féretro de Diana, cubierto con el estandarte real, regresaba a Londres, el mundo entero guardaba luto. Utilizar el avión real fue significativo. Era la forma en que Carlos mostraba a Diana el respeto que se merecía, a pesar de su divorcio y de la pérdida de su estatus real. Seguía siendo la madre de su futuro rey, y eso debía reconocerse. La reacción del público ante la muerte de Diana fue intensa, y Carlos no se amilanó ante ello. Cuando habló con la prensa semanas después, agradeció las muestras de apoyo y habló con orgullo de cómo sus hijos habían manejado la situación con dignidad. El duelo de la opinión pública se convirtió rápidamente en una ola de hostilidad, convirtiendo a Camila en blanco de intensas críticas y amenazas. La vida de Camila se sumió en el caos ante la avalancha de amenazas de muerte. La situación se volvió tan peligrosa que se vio obligada a esconderse, lejos del furioso público. Incluso Carlos, consumido por su propio dolor, tuvo que tomar medidas para garantizar su seguridad. La familia real estaba sumida en la confusión, intentando gestionar su dolor al tiempo que lidiaba con las consecuencias de la indignación pública. El hecho de que Carlos y Diana se hubieran reconciliado recientemente por el bien de sus hijos, Guillermo y Harry, no hizo sino complicar aún más las cosas. Mientras Camila se mantenía alejada de los focos, la familia real se apresuraba a gestionar la crisis. El recuerdo de Diana se cernía sobre todos los movimientos de Carlos y Camila. La sombra de Diana seguía planeando sobre ellos, y fue necesario que Carlos prometiera que Camila nunca sería llamada reina para que el matrimonio obtuviera la aprobación de la reina Isabel II. A pesar de sus sentimientos, Carlos decidió casarse con Camila en 2005, lo que supuso un punto de inflexión. No fue una decisión fácil para los chicos, pero con el tiempo la fueron aceptando. Para ellos, se trataba de comprender que la felicidad de su padre también importaba. Tras su matrimonio, Camila asumió más obligaciones reales, demostrando ser parte integrante de la monarquía y una firme compañera de Carlos. Su papel creció en importancia, y juntos afrontaron los retos de la vida real, consolidando su lugar en la familia real. Cuando la reina Isabel II falleció, la monarquía se enfrentó a un nuevo capítulo. Carlos y Camila estaban preparados para asumir los papeles de rey y reina consorte, y su coronación fue un momento histórico. Celebrada en la abadía de Westminster, marcó el comienzo de una nueva era para la monarquía británica, con Carlos al frente como rey y Camila a su lado como reina consorte. Haz clic en una de las tarjetas de tu pantalla para ver más videos como este.